Prefiero callarme en ese caso. Ok. Vamos a silenciarlo porque están entrando Sí, yo sonidos. silencio acá. Ok, ya yo silencié. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Si acaso tenemos un ratito en la última clase, que sería el viernes que viene, sigo diciendo mal. Viernes que viene nos reunimos por última vez. Y como les dije, al terminar la clase de hoy, tanto por internet, por email, como por el WhatsApp, les voy a mandar lo que escribió mi esposo sobre su país. La idea es que ustedes lo lean y según van leyendo, si se le ocurren preguntas, las van anotando. Los que quieran le pueden enviar las preguntas adelantados, si no, se las pueden hacer en persona cuando él esté conmigo en la clase última, y así ustedes le pueden preguntar sobre cualquier cosa que les interese sobre la sociedad estadounidense, y él se la da desde su opinión, por supuesto, desde su experiencia. Pero ya van a ver el tono de cómo él piensa de su país cuando lean lo que escribió. Ya yo se los traduje y son como 2,5 páginas, algo así, no es algo muy largo, ¿ok? Entonces eso, él va a estar conmigo, yo traduzco y bueno, ahí vamos. Él habla poquito español, pero si acaso se atora, yo ayudo. Y bueno, vamos a ver si eso nos da una idea. Es una oportunidad de preguntar preguntas indiscretas, ¿ok? Así que denle rienda suelta. Entonces, hoy nos habíamos quedado, en la clase pasada, habíamos terminado la guerra de Vietnam y sus consecuencias y todo esto, y les contaba que esa década donde termina la guerra y hasta después, o sea, sobre todo después que termina la guerra, pero muchas de estas cosas pasaban simultáneamente, es un tiempo de muchas protestas en Estados Unidos. Y es un tiempo para mí fantástico en el sentido de que había ese activismo de la gente no estaba apática como está ahora, que no se juntan para protestar, a menos que sea de una manera explosiva y violenta. Esto era una cosa bien coordinada en los años 70 que no paraban, no paraban las protestas y consiguieron muchos derechos. Y les comento, aparte, esto estaba pasando simultáneamente. No vamos a hablar de esto porque esto es un curso casi por sí solo, la Operación Cóndor y lo que Estados Unidos tuvo que ver y coordinó para mantener una serie de dictaduras en Centroamérica, en Suramérica, y que terminaron con los números que ven ahí, son los estimados de los muertos y desaparecidos, ¿no? En este caso, los que están en número grande son los desaparecidos, estimados, ¿no? Y que es igual, son números que, bueno, no sabemos en realidad, porque no sé, siguen apareciendo cadáveres, ¿no? Entonces, eso no lo vamos a tocar, pero sabemos que está ahí, ¿ok? Está atrás y no da tiempo, pero está ahí. Ahora, dentro de Estados Unidos, la primera protesta importante fue por otros derechos civiles que no sean los de los negros, porque ya habíamos hablado de lo de los negros. Entonces, estos son otros movimientos. Y es en esta discoteca que ustedes ven ahí, en la discoteca Stonewall Inn, en New York, en el Greenwich Village de New York. Y ahí había una fiesta, ¿verdad? Una fiesta gay, era un club gay. Y de pronto los vecinos llaman porque la música está alta, lo que sea, y llega la policía. Y ese día parece que tenían la testosterona alta y empiezan a arrestar gente por nada, por estar en una discoteca, ¿no? Y entonces había la gente empieza a atacar a la policía que trata de arrestar a algunas de las personas y se convierte todo en un gran motín. Y este motín es el que da inicio al movimiento de liberación de los gays en Estados Unidos en el 69. Le va a tomar tiempo, están reclamando derechos políticos, derechos económicos, aceptación social. Han obtenido algunos de estos derechos, pero todavía siguen en la lucha, ¿verdad? Porque siempre hay algo más, ¿no? Ahí ven una de esas manifestaciones de las lesbianas y gay que caminaron por la Quinta Avenida de Nueva York, 10,000 personas en esta protesta que ven. Nota interesante, esta fotografía que ven aquí al frente, esta es Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente Roosevelt, de quien siempre se rumoró fuertemente que tenía affairs con hombres, con mujeres, con de todo, pero por tener con mujeres, por eso está representada ahí en la marcha. A la misma vez eran años que va a haber un gran cambio en las fuentes de la inmigración. Antes de esta década del 70, aquí ven
Esta es las fuentes de migración entre el 1920 y el 60. Y si se fijan que ya había empezado a aumentar dramáticamente el número de latinoamericanos. Ya había estado entrando cada vez más gente, sobre todo mexicanos, por aquellos programas que yo les comenté que eran porque cuando Estados Unidos estaba peleando en guerra fuera de Estados Unidos hacía falta mano de obra y le abrían la compuerta a los mexicanos a que entraran. Entonces, ahí había 35%, entre esos años eran latinoamericanos, pero seguía habiendo importantes números de alemanes, que ven el 15% alemanes, 9% italianos, 8% británicos, 15% de la Europa occidental y del sur y 11% de la Europa oriental y central. Pero cuando veamos más tarde, esto va a ir cambiando. O sea, ahí ya se ve cómo venía, cómo pintaba la cosa, pero aquí ven, por ejemplo, del 1995 al 2010, años más recientes, Latinoamérica provee el 53% de los inmigrantes. O sea que, y Asia también ha aumentado el número con un 25%. Ahora muchos menos europeos han estado entrando a Estados Unidos. Así que este gran número de latinoamericanos, ¿qué genera? Bueno, genera violencia contra los latinoamericanos, puesto que los blancos se sienten amenazados. Hoy en día hay más hispanos que negros en Estados Unidos. Son la primera minoría son hispanos, la segunda son los negros. O sea, que tomaron el lugar. Tiene que ver mucho también con tener muchos hijos también, ¿no? Con gente joven que migra y llega a tener hijos, entonces se procrea más rápido. Y va a haber mucha violencia contra los hispanos y va a haber también mucha preocupación por si esto continúa así, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Okay? Acá les ponía, en el año de 2023, en este año, el 19,1% de los que viven en Estados Unidos son latinoamericanos. Y el 13,6% son negros, o sea que por mucho se le fue por adelante, ¿ok? De estos que son 63 millones, 60% son mexicanos y 9% puertorriqueños y el resto son de otras nacionalidades, ¿no? Hay muchos venezolanos, ciertamente, pero también hay muchos centroamericanos. Puertorriqueños, les pongo acá el número, hay 5, debería decir 8 millones de puertorriqueños en Estados Unidos, lo cual es interesante porque en Puerto Rico quedan 3. Hay 3 millones en Puerto Rico y casi el doble, 5,8 en los Estados Unidos. Y eso hablaremos más el semestre que viene. La tasa de crecimiento de los latinoamericanos, de los hispanos en Estados Unidos es de un 28,7%, cuando la población total de Estados Unidos es 7,2%. O sea que por eso se espera que siga aumentando el número de los hispanos en Estados Unidos. Para el 2050 se proyecta que habrá 132 millones total de personas, blancos, negros, hispanos, asiáticos, lo que sea, viviendo total, que loca. Ahora hay 320 millones, 132 millones de blancos, de hispanos en Estados Unidos, se espera. Ahí lo ven en la tabla. Fíjense que esta tabla empieza 2017, es el primer año, cuando los hispanos eran 18%, y han ido, cada año van sumando, ¿no? 2020, 19%. Se proyecta que para el 2025 sean 20% y que siga aumentando ese número. Como ven acá, para el 2050 se proyecta, acá en esta tabla dice 99,8, en otras he leído lo de los 130 millones, pero es constante, ¿no? Que siga creciendo y creciendo el número de hispanos. Ya, extraoficialmente, el español es la segunda lengua más hablada en los Estados Unidos. Pero los hispanos en Estados Unidos siguen viviendo en peores condiciones que los blancos, un poquito mejor que los negros. Viven generalmente en los centros de las ciudades porque es más barato. Según uno se aleja de los centros de las ciudades, es más caro vivir, porque son más bonitos los vecindarios. Tienen menos escolaridad los hispanos que viven en Estados Unidos y por tanto tienen trabajos menos remunerados. Así que trabajan mucho,
tienen 2, 3 trabajos para tener el estilo de vida estadounidense que tanto fueron a buscar allí, ¿no? Porque a eso fueron. Hay mucho resentimiento de los estadounidenses, ahí les pongo, ¿verdad?, algunos ejemplos de protesta y contraprotesta. La de la izquierda, ¿verdad?, detengan la invasión. Se refieren a los hispanos que entran a Estados Unidos como una invasión. Pero acá unas chicas le contestan en una protesta, unas chicas de origen mexicano, si piensas que soy ilegal porque soy mexicana, aprende la verdadera historia porque esta es mi patria. Porque en los estados del sur, todos esos estados eran Arizona, Texas, Nuevo México, California, partes de Nevada, todo eso era México. Por eso es que ella le dice, esto era mi patria, ¿no? Ahí se los había puesto traducido. Anyway, también empiezan levantamientos sorprendentemente de los pueblos indígenas, al nivel de que entran a la cárcel. ¿Se acuerdan de la cárcel que vieron en películas? Seguramente no, porque ninguno haya estado. Es la cárcel de Alcatraz. Es una isla que tiene una cárcel en California y esa isla fue ocupada por un grupo de indígenas que se quejan porque los dejaron en esas reservaciones viviendo pobremente, les quitaron sus tierras y sus maneras de producir. Y entonces a este momento, cuando están todos estos movimientos ocurriendo, también se organizan pidiendo que se cumpla con los acuerdos que el gobierno hizo con las tribus en el siglo XIX, cuando las removió de sus lugares originales y las encerró en reservaciones. Hubo unos acuerdos que no se cumplieron. Entonces ahí, cuando entraron, ahí ven esa foto que ven ahí, es dentro de la cárcel de Alcatraz, y los indígenas escribieron India's Welcome, ¿verdad? Bienvenidos los indígenas, tierra indígena, y pasaron ahí en la prisión un año, en un lugar que no tenía electricidad, ni teléfono, ni agua corriente, ni nada. Pero como son indígenas, se las arreglan y me imagino que saben cómo conseguir todo eso. Y bueno, finalmente después de un año enviaron tropas y lo sacaron, pero después de todo este año y salieron en las noticias, se creó conciencia y desde entonces no han obtenido muchos derechos desde entonces, pero sí muchas universidades empezaron a estudiar más, abrieron departamentos para estudiar las tribus y sus culturas y todo eso, un interés al menos en su situación. En el 68, también en el otoño del 68, se iba a celebrar el concurso de Miss América y Estados Unidos se sorprende al surgir espontáneamente un movimiento de protesta contra el concurso de Miss América. Las mujeres en esos empiezan una serie, no es el único de las protestas, comienzan con esto, pero continúan y en esas reuniones que hacen esas protestas se sacan los sostienes o sutienes y los queman, se queman pelucas, queman los rolos del pelo, los zapatos de taco alto, todas esas cosas las empiezan a quemar simbólicamente, empiezan a usar más pantalones y las monjas abandonan el hábito que usaban antes, esa vestimenta de la falda larga hasta abajo, se la empiezan a quitar y empiezan a ponerse la falda más corta y a vestir de otras maneras. Y esto es lo que se conoce como el inicio del movimiento de liberación femenina de Estados Unidos. También gracias a esos movimientos se crean más centros de ayuda a las víctimas de violación, programas de ayuda a víctimas de violencia doméstica, más centros de cuidado para los niños y ellas como mujeres que empoderadas empiezan a posponer la maternidad, que es un fenómeno que no solo se ve en Estados Unidos, sino en Europa también y acá también, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes para estas mujeres del movimiento de liberación femenina fue el tema del aborto. Y el tema del aborto se atiende por primera vez por el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Estados Unidos, en el 1973, en el famoso caso Roe versus Wade. Norma McCorvey se llama la mujer que en realidad trajo el caso ante la corte, pero como ella no quería revelar su nombre por temor a represalia, ella usó el nombre Jane Roe, por eso es que se llama Roe versus Wade. Wade era la persona que se negó a practicar el aborto. Ella había estado embarazada, había tenido hijos antes, queda embarazada por tercera vez en Texas en el año 69 y ella pide al Estado que
que le permitan abortar y que el Estado la ayude, porque no tenía los fondos para pagar un aborto privado, así que pide que el Estado le garantice el derecho a terminar ese embarazo, ¿no? Para eso utiliza el derecho a la privacidad, que no en realidad no está escrito en la Constitución. Y bueno, ella dice que cuando el Estado se niega a ayudarla a terminar el embarazo, le está infringiendo su derecho a controlar su propio cuerpo. Esta decisión del Tribunal Supremo garantizaba la libertad de elección, como les pongo acá, eso es literal de la decisión del tribunal, en decisiones como matrimonio, con quién se casan, si se casan o no, el divorcio, lo mismo, la reproducción, la anticoncepción y la crianza. A partir de entonces, esto se interpretó, la decisión del tribunal, que el aborto está permitido, y así estuvo hasta recientemente en los Estados Unidos, en todo Estados Unidos, quedaba permitido en el primer trimestre, los primeros 3 meses de embarazo. En el segundo trimestre queda a discreción de un médico. Si el médico dice que hay que para salvar a la madre hay que terminar el embarazo, entonces se puede. Y en el último trimestre está prohibido. Al hacerlo, el tribunal decide que el no nacido, que el embrión, no es una persona legal, por tanto no tiene derechos. Y claro, los que argumentaban en contra dicen, pero es que eso no está en ningún sitio en la Constitución y además nadie tiene que abortar porque para eso están los anticonceptivos. Pero eso es bastante ingenuo porque así no es como pasan las cosas en la vida real, ¿verdad? Y bueno, eso cambió el año pasado, que lo hablábamos antes, lo hablamos el año pasado, en esta decisión de Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, que decide que los abortos cada estado toma la decisión, le permite a cada estado decidir cuándo y cómo se puede abortar. Y en este caso, que era en Mississippi, que el aborto se prohibía después de 15 semanas. 15 semanas, bueno, sabemos que más o menos serían alrededor de los 3 meses, ¿no? ¿Verdad? Porque sí, 21 días, ni siquiera un mes. 3 meses Antes y del mes, medio. sí. No, 15 semanas de gestación son 3 meses. No, pues está mal, no es 15 semanas de gestación. No, porque es bien principio, bien al principio. Tengo que revisar esto porque es bien al principio, cuando uno ni siquiera sabe que está embarazada. Así es la cosa. 15 semanas, una semana son 7 días, 15 por 7 por 5, 7 por 1, 7, 8, 9, 10. 105 son 3 meses, sí. No. El juez Alito dijo, la Constitución no hace referencia al aborto y ningún derecho de este tipo está implícitamente protegido por ninguna disposición. Por tanto, no se protege el derecho al aborto y cada estado decide cómo implementa o no, qué hace con respecto al aborto. Al tomar esa decisión se dividen los Estados Unidos en unos estados, los que ven ahí que están en azul, que tienen todavía el aborto legal, y los que ven en rojo, los que hicieron del aborto ilegal desde el principio. O sea, básicamente no hay manera de saber que uno está embarazado en el momento que ellos lo quieren implementar. Desde que se aprobó eso, las mujeres se consideran en esos estados que no aprobaron, que no mantienen Roe versus Wade, las mujeres son culpables y pueden ser procesadas legalmente por cometer un aborto y los médicos también, ¿ok? Se crea entonces el concepto de la personalidad jurídica del feto o del embrión, si es muy temprano. Quiere decir que desde el momento de la concepción el embrión se considera un ser humano completo con derechos. Esa es la nueva interpretación de estos estados que se oponían siempre al aborto, ¿no? Entonces, también se consideran en estos estados las píldoras abortivas son asesinatos porque ya se considera que ese embrión tiene personalidad jurídica. También todo tipo de método contraceptivo intrauterino que permite que haya la concepción, pero entonces rechaza el embrión o cigoto, lo que sea, también se considerarían asesinatos. Y bueno, hay penas de cárcel y todo esto, ¿no? Así que esto ha traído más preocupación
porque va a incrementar la fiscalización sobre las mujeres, ¿no? Criminalización de las mujeres y su sexualidad. Y bueno, cada estado, como les digo, depende cómo lo decide implementar. Y lo hemos visto ya, que las niñas ya no les quieren hacer aborto. Una niña de 10 años que ha sido violada no puede hacerse un aborto, por ejemplo, en el estado de Ohio. Entonces tiene que ir a otro estado, y si no tiene el dinero para ir a otro estado, se supone que una niña de 10 años tenga que tener un bebé. O sea, es una cosa bastante irracional lo que ha llevado cuando se ha dejado que los estados, que muchos son bastante no progresistas, lo contrario, pues esto se está viendo en la marcha. Esto empezó el año pasado y bueno, hay que ver, pero el Tribunal Supremo es muy, ¿cómo se diría? Conservador, así que no se espera que haya cambio en eso. Hay esto que se llama el Ejército de Dios, que son una gente religiosa que se llaman a sí mismos Ejército de Dios y están armados, o sea, ejército porque están armados. ¿Y qué hace esta gente? Bueno, hacen violencia contra las clínicas de donde se practican abortos, hacen contra los médicos que practican abortos, no de ahora, de siempre. Eso llevan. Aquí ven, por ejemplo, arriba, entre el 1977 y el 2020, 11 asesinatos, 26 atentados de asesinato, 956 amenazas de daño físico o de muerte, 624 persecución, ¿verdad? De las personas que iban, o sea, acoso a las personas que tratan de entrar a las clínicas abortivas, y 4 kidnapping es secuestros de personas asociadas a las clínicas abortivas. Entonces, estamos hablando hubo también, además, en las facilidades mismas, en los edificios donde se practican abortos, 42 bombas, 194 incendios, a propósito, 104 intentos de bomba o de fuego, y amenazas de bomba 667 en estos mismos años. Así que hay mucha violencia alrededor de esto, que es muy irónico, ¿no? Porque dice, el derecho a la vida, pero entonces quieren matar a los médicos, quieren matar a las mujeres que se hacen los abortos. O sea, esas cosas que se dan en Estados Unidos, porque hay mucha violencia, ¿no? En la cultura. Entonces, eso en los movimientos de protesta. Esto que le voy a hablar ahora también es paralelo a la guerra de Vietnam, así que estamos viendo cosas que eran paralelas, pero que no discutí antes porque nos volvíamos locos. El presidente Nixon, Richard Nixon, entra a la presidencia después de intentar muchas veces. Recuerden que él había ido hasta contra Kennedy en elecciones y siempre perdía. Y bueno, en el 68 por fin gana. Y se supone que termina en el 72, pero sabemos que no terminó. Cuando él consigue la presidencia, él es presidente, pero el Congreso está controlado por los demócratas. Él es republicano. Y eso genera en él esta paranoia y esa necesidad de crecer, aumentar el poder del Ejecutivo y tratar de ignorar ese Congreso que no le era afín, ¿no? Eso es lo que demuestra esta caricatura acá a la derecha de él peleando con la legislatura, ¿no? El ejecutivo contra el legislativo. ¿Quién la más? Y él va a tratar de concentrar más y más poder en el ejecutivo. Y este edificio que ven acá es el famoso edificio Watergate. Esto es Watergate. El escándalo de Watergate se llama escándalo de Watergate porque ocurrió en este edificio. Y acá les cuento, poco a poco, lo más sencillo que puedo. Todo empezó el 17 de junio de 1972. Todavía hay guerra ya en Vietnam, ¿no? Y hay un guardia de seguridad que llama a la policía, el guardia de seguridad del edificio Watergate llama porque nota que en unas oficinas que se supone que estén apagadas, vio una luz y le está sospechoso. Y él sube y escucha ruido, pero se llama a la policía antes de entrar. Cuando llega la policía, arresta a 5 hombres. De esos 5 hombres, 2 eran exilados cubanos. Y los arrestan por, ¿verdad? En ese momento, por entrada ilegal a una oficina.
Pero cuando miran a quiénes son estas personas, no son ladrones estas personas, y cargan consigo micrófonos. ¿Y qué era esa oficina donde entraron? Ah, es la oficina del Comité Nacional Demócrata, la oposición de Nixon. Y cuando empiezan a investigar, se dan cuenta que estos 5 hombres entraron al Comité Nacional Demócrata a poner micrófonos para que la gente de Nixon, que va a ir que va a ir a reelección, ¿verdad? Que se supone que iba a ir a reelección en el 72, pueda averiguar cuáles son las estrategias de la campaña y todo eso para el candidato demócrata. Entonces, es un gran escándalo porque están haciendo el espionaje al partido opuesto. Pero cuando empiezan a rebuscar más, se dan cuenta que esos 5 hombres recibían dinero, o sea, que se ve en sus cuentas de banco, y esas conexiones que tienen son con la CIA y con el Comité para la Reelección del presidente Nixon. Entonces, igual se celebra bueno, él termina, esa elección la termina, él gana la elección del 72, la que no termina el 76. Entonces, en el juicio, cuando se hace el juicio contra los 5 hombres que fueron arrestados, uno de ellos, bueno, no sé si era uno de ellos, sí, uno de ellos, James W. McCord, que es el que ven aquí marcado con la flecha, el primero a la izquierda, ese, acepta cooperar con el Estado. Y ahí se les cayó todo el plan, porque a la que uno dijo, yo voy a hablar, yo voy a decir la verdad, se fastidió todo el mundo. Ahí empiezan entonces todo a correr, ¿no? Ahí es que se divulgan todas esas conexiones con la CIA y con Nixon de estos 5 hombres. Nixon entonces, en medio del escándalo, sale a la televisión y hace una grabación hablándole al pueblo de Estados Unidos y le dice la famosa frase, su presidente no es un ladrón, your president is not a crook. Y bueno, con eso flota un poco, pero la cosa se sigue complicando, ¿ok? Nixon, ¿verdad? Porque tiene que hacerlo, crea entonces un comité de investigación de todo esto, ¿verdad? Y ese comité lo va a presidir un importante juez de Harvard, profesor de Harvard, Archibald Cox, right? Y ahí empieza toda esa investigación, sí va a ser en el Senado, pero el que preside la investigación es ese Archibald Cox, muy reconocido. Cuando están en las audiencias, McCord, el que decidió hablarle al Estado, dice, se le zafa. Sí, bueno, eso seguro lo van a escuchar porque el presidente Nixon graba todas sus conversaciones en la oficina oval. Y ahí es que todo el mundo, ¿cómo? Sí, porque él pensaba que alguien lo podría hacer daño y él quería grabar todas las conversaciones que él tenía. Y tenía Nixon un equipo de grabación en la oficina oval y todas las conversaciones que tenía con todo el mundo, desde que él llegaba, ponía eso a grabar hasta que se iba, ¿no? Entonces, eso hace, ajá. Y claro, el Archibald Cox, como jefe de ese comité de la investigación, le exige a Nixon que entregue las cintas de grabación de ese periodo, ¿no? Antes y hasta que estas personas, y los días después que estas personas fueron apresadas, ¿no? No solo tiene que entregar las cintas, sino transcripción de las cintas, ¿verdad? Porque a veces no se entiende claramente lo que la gente dice. Nixon, obviamente, no le gusta que Cox haga eso cuando él lo nombró jefe del comité, así que Nixon despide a Cox, creando todavía más escándalo, ¿no? Porque es obvio porque lo ha despedido, ¿no? Este hombre McCord dijo, no, si nosotros no solo le hicimos espionaje al Comité Nacional Demócrata, se lo hacíamos a los feministas, a los de derechos humanos, a la familia Kennedy, a los de la familia Kennedy, a la gente que protestaba contra la guerra. Nosotros hacíamos esto, ¿se acuerdan que les hablé en la clase pasada de COINTELPRO, de la otra que se me olvidó ahora, Caos, todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nixon, ¿qué hace? Dice, no solo despide a Cox, porque él lo había nombrado, sino que se niega a entregar las cintas y va al tribunal a exigir que no o sea, apelar que él es presidente, él no tiene que entregar las cintas. Y mientras eso se va decidiendo, viene, ¡pam!, otro escándalo. Y es que el vicepresidente Spiro Agnew había sido gobernador de Maryland y le trae un caso legal con evidencia
de que cuando él era gobernador en Maryland había aceptado sobornos. Cuando destapan esa otra olla de grillos, el vicepresidente renuncia. Y entonces Nixon nombra, como ya no puede hacer una elección, no existe una manera de sustituir a un vicepresidente con una elección. Lo que se hace en Estados Unidos es que el presidente escoge a otro vicepresidente, como iban juntos en la fórmula, y nombra a Gerald Ford, que hay que mantenerlo en la mente, como vicepresidente. Mientras tanto, siguen pasando cosas y en octubre ocurre la guerra del Yom Kippur, que era entre Israel versus Egipto y Siria. Como consecuencia de esa guerra, los países árabes que dominaban el petróleo a través de la OPEC aguantan el petróleo que tienen para subir el precio. ¿Okay? Y el precio del petróleo aumentó 500%, de $3 el barril a $15 el barril, y siguió subiendo. Todo eso porque OPEC aguantó el petróleo y hay escaso petróleo circulando, ¿no? Y OPEC controlaba 2/3 partes del petróleo. Entonces, ahí es que la sociedad estadounidense se vuelve loco, porque los estadounidenses es como si mamaran todos los días petróleo, ¿no? No pueden pensar en que no tengan gasolina o nafta, como le dicen ustedes, para sus automóviles, porque se enloquecen. Además, no pueden ni ir a trabajar, ¿no? Así que ellos necesitan eso y empieza una presión también al presidente Nixon con relación al precio del petróleo, que en realidad no tiene directamente que ver con él, pero le toca vivirlo, y como Estados Unidos apoya a Israel, bueno, pues ahí por asociación la gente, o sea, lo sufrieron igual, independientemente lo sufrieron los estadounidenses, porque se empieza a racionar la gasolina, como en los tiempos de guerra, ¿no? Que se podía comprar ciertos días a la semana solamente, de acuerdo al número de del registro, bueno, todo eso, la chapa, el número de chapa. Entonces, Nixon, ante todo eso, tuvo la idea que generalmente tienen los presidentes republicanos: me voy de viaje porque esto está caliente aquí, y se fue en una gran gira para establecer relaciones diplomáticas. Y así se olvida todo esto, ¿no? La gente tiene otra cosa que poner en las noticias. Y bueno, ahí él hace por fin relaciones diplomáticas con China, que se habían roto por primera vez. Ahí lo ven con Mao. Viaja al Oriente Medio también, y viaja a la Unión Soviética. Y mientras está allí, el presidente es Leonid Brezhnev, y llegan a un acuerdo de control de armas, un pequeño, ¿verdad?, de poco alcance, pero algo, y con eso pues logra un poco distraer lo que está pasando en Estados Unidos. Pero para junio del 74, el Tribunal Supremo decide que tiene que entregar las cintas grabadas, tiene que entregarlas. Y entonces, a la vez, la Cámara, que recuerden que tiene mayoría demócrata, empieza el proceso de la destitución o el residenciamiento, impeachment, como lo que era el juicio político, lo empieza. Nixon, como ahora es el Tribunal Supremo el que le dice que tiene que entregar las cintas, las entregan. Pero cuando empiezan a escuchar las cintas, se dan cuenta que faltan 18 minutos y medio, que faltan de la cinta. Y hay un silencio. O sea, se nota que la dejaron correr en silencio, un silencio de esos extraños. Obviamente, él no quiso entregar algo que estaba en esas cintas, de lo que nunca nos vamos a enterar, pero de lo que sí nos enteramos, con lo que sí dejó en la cinta, es bastante malo. Porque 3 días después de que esos 5 hombres fueran arrestados en el edificio Watergate, se escucha su voz diciendo, hablando por teléfono con alguien que se asume es el del FBI, el jefe del FBI: me importa una mierda lo que pase, quiero que lo impidan, que se acojan a la 5ª enmienda, que encubran o cualquier otra cosa si eso salva el plan. Así es que ahí tienen en grabación con su propia voz al propio presidente diciendo que hay que hacer lo que sea para que estos 5 se acojan a la 5ª enmienda y se callen la boca, ¿no? Hagan lo que tengan que hacer, que es interferir con una investigación criminal. Bueno, empiezan las protestas ahí en la Casa Blanca pidiendo que sea residenciado. Impeachment es el residenciamiento del presidente. Y ahí
se le presentan en la Cámara los artículos del juicio político. Se le acusa de obstrucción a la justicia por interferir con la investigación del FBI, abuso de poder por ordenar el encubrimiento y desacato al Congreso por intentar, por haber despedido a Cox para detener el proceso, por no entregar las cintas, por primero y luego por entregarlas adulteradas. Entonces, ante todas esas abrumadoras, tú sabes, y las protestas y todo, él decide finalmente, en agosto del 74, 9 de agosto, renuncia. A pesar de que renuncia, verbalmente acusa a sus enemigos políticos de que lo acusaron, y él dice que lo que él hizo, otros lo habían hecho antes que él, que es una terrible defensa. Dijo, los que te odian, dijo una frase que la gente repite y repite, los que te odian no ganan a menos que tú los odies, y entonces te destruyes a ti mismo. Eso da para meditarlo, pero hay que tener un vinito por lo menos para darle cabeza a eso, a ver qué exactamente quiso decir. Y bueno, en total, cuando todo esto sale y todo eso, 25 funcionarios del gobierno fueron a la cárcel. Entre ellos el fiscal general, John Mitchell, y uno de los consejeros de la Casa Blanca, John Dean. El único que no fue preso fue el presidente Nixon. ¿Por qué? Bueno, primero, él no le tienen que hacer el residenciamiento, el juicio político, porque él renuncia. Y aquí a la izquierda les pongo la carta de renuncia para que vean qué cortita la carta. Dice, la envía al secretario de Estado Henry Kissinger, estimado señor secretario, por la presente renuncio a la oficina de presidente de los Estados Unidos. Sinceramente, Richard Nixon. Ya está. Esa fue la renuncia. Pero miren la foto cuando viene el helicóptero y se posa allí en la Casa Blanca cuando él se está yendo. Ahí ven la foto cuando él se está yendo en ese helicóptero. Y parece como si estuviera triunfante, está feliz, está... De hecho, hace con las manos así, con las dos manos, ¿no? Como un triunfo, ¿no? Muy extraño, muy extraño. Dice la familia después, algunos allegados han dicho que fue muy difícil convencerlo de que debía renunciar. Él creía que podía salirse con la suya, pero lograron convencerlo. Después de eso, en septiembre, cuando ya él no está, el nuevo presidente es el que era vicepresidente, que él lo nombró, que era Gerald Ford. Y Ford inmediatamente concede a Nixon, y lo que dice el documento es el indulto total, pleno y absoluto por cualquier delito cometido o que pudiera haber cometido en el que hubiera participado como presidente. Él luego se le pidieron explicaciones. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué no ajusticiarlo al presidente? Y dijo, esto puede seguir y seguir o alguien debe escribirle el fin. He llegado a la conclusión de que solo yo puedo hacerlo. Y si puedo, debo al anunciar este indulto a Richard Nixon. Y ahí quedó indultado y ahí no pasó más nada, ¿no? Así que en las elecciones siguientes, que eran ahí justito después, en noviembre del 74, viene la elección y ahí pierde. O sea que este es el único presidente que nunca ganó una elección. Solamente fue presidente ese periodo pequeño de tiempo entre la renuncia de Nixon y cuando gana la elección y tome posesión Jimmy Carter. O sea que es muy corto, ni siquiera un año, es unos meses que fue presidente Gerald Ford. Viene la elección del 76, después ahí sigue, y viene la elección del 76, perdona, no, ajá, sí estuvo presidente Sora, hasta el 74, hasta el 76, correcto, estoy loquis. 72 al 76 era el término, el 74 se va aquel y entra este, cumple esos 2 añitos. Nunca ganó una elección en su vida, pero fue presidente de Estados Unidos. Porque ni siquiera ganó elección como vicepresidente, nada. En el 76 gana Jimmy Carter y miren cómo gana Jimmy Carter, a ver si ustedes creen que fue una buena idea de Gerald Ford perdonar al presidente Nixon. Ahí pueden ver cómo ganó. En realidad no fue tan mala la idea, porque si se fijan, estuvieron pegaditos, cuando uno mira ese mapa, es verdad que se ve más rojo que azul, pero es porque también los estados rojos son más grandes. Pero si vemos arriba, fíjense arriba, los votos electorales, 297 versus 240. Pudo estar ahí, capaz que nunca sabremos si el pueblo estadounidense en realidad
le agradeció que terminara con todo y, ¿verdad? Y perdonara a Nixon, o si hubiese preferido que se ajusticiase a Nixon. Esa es una de esas cosas que quedan en la historia de Estados Unidos, que no sabremos. El presidente entonces es Jimmy Carter. Este es uno de los menos populares presidentes de Estados Unidos en los Estados Unidos. Sin embargo, es el más popular en el resto del mundo. El resto del mundo lo reconoce, era un hombre sumamente inteligente, con mucha integridad, pero resulta que se había convertido al cristianismo ya adulto, y muchos estadounidenses lo consideraron demasiado moralista para el gusto estadounidense. Era un tipo bien humilde, fue el primero que caminó cuando la inauguración, en vez de ir en una limusina saludando al pueblo de lejos, caminó con la gente, entre la gente hasta el Congreso. Él se llamaba James, obviamente no se llamaba Jimmy, pero él no, llámame Jimmy, él quería que lo llamaran Jimmy. Cuando viajaba, frecuentemente se negaba a que alguien le cargara el equipaje, él abría su propia puerta, era un tipo más genuino, ¿no? Más de pueblo, digamos, aunque no es que fuera de pueblo, fuera rico, ¿no? Pero era más, qué sé yo, más normal, más como el resto de la gente. Y su gran aportación fueron las relaciones exteriores. Y quizás por eso es que muchos estadounidenses lo rechazan tanto, ¿verdad? Por ejemplo, acá entre sus grandes logros, ¿verdad? Es el que gestiona que se aprobara el Tratado Carter-Torrijos para devolver el Canal de Panamá en el año 2000. Eso para muchos estadounidenses fue una cobardía, ¿no? Entregaron el canal, él entregó nuestro canal, porque ellos interpretaban que el canal era de Estados Unidos, cuando vimos el año pasado todas las trampas que hicieron para quedarse con ese canal. Hasta una revolución y todo, ¿no? También dirigió las negociaciones de paz entre Israel y Egipto en el año, y por eso en el año 2002 le entregaron el Premio Nobel de la Paz. Y también, aunque ya Nixon había establecido relaciones económicas, relaciones diplomáticas con China, no eran completas, o sea, no había embajadas en cada país, sino simplemente empezaron a hacer amistad otra vez, y él sí es el que ya firma, ¿verdad?, acuerdos diplomáticos con China, y ahí lo ven sentado firmándolo con Deng Xiaoping. Así que ese es el por eso es que él es tan admirado fuera de Estados Unidos, pero en Estados Unidos estas cosas le parecen cobardía, especialmente con los ojos de hoy en día. Claro, lo más triste que le pasó fue la jugada sucia que le hizo Ronald Reagan, sin haber entrado a la presidencia todavía, ¿ok? Ronald Reagan mejor dicho, la gente de Ronald Reagan, porque en Estados Unidos se dice que Ronald Reagan no era suficientemente inteligente para nada. Él leía lo que le decían que leyera. Como actor que era, se lo aprendía de memoria y más o menos lo decía. ¿Qué ocurre? Habíamos hablado antes de Mossadegh, cómo hubo una revolución que fue creada por Estados Unidos y los británicos para apoderarse del petróleo de Irán, y habían puesto en el poder al Shah, el Mohammad Reza Pahlavi, que era un tipo totalmente occidentalizado. Pero eso duró, ¿verdad? Y el tipo era cruel, torturas, asesinatos, bla, bla, bla. Pero él estaba ahí para defender los intereses extranjeros. Entonces, en enero del 79, cuando el presidente es Carter, triunfa la revolución islámica del ayatollah Ruhollah Khomeini, ¿recuerdan? ¿Qué pasa? A raíz de eso, unos meses después de ese mismo año, en la embajada estadounidense de Teherán entran un grupo de unos jóvenes, entran y toman como rehenes al personal de la embajada de Estados Unidos en Teherán. Originalmente toman a 66, luego liberan y quedan 52. Durante el periodo posterior a esto, ¿verdad? Porque va a haber elecciones ya en noviembre del 1980. Hay un año todavía para las elecciones. Carter intenta negociaciones secretas a través de distintos agentes que se ofrecen y no logra la liberación. Le impone sanciones económicas a Irán, no funciona. Y en el abril del 1979 ocurre algo que los estadounidenses no le perdonaron nunca
O sea, no le perdonaron nunca lo del Canal de Panamá, ni tampoco le perdonan fallar en esto. Y es que él había organizado, estaba todo secreto, pero cuando sale mal, sale pum, a la luz pública. Se llamaba Operación Garra de Águila o Eagle Claw, que era un grupo de estadounidenses en aviones y otros iban en helicópteros que iban a entrar al lugar donde ellos ya habían identificado con inteligencia donde se encontraban algunos de los rehenes para liberarlos. Pero ¿qué ocurre? Primero que todo, antes de que salieran, empiezan a tener fallos técnicos. Luego se teorizó que los fallos técnicos en los aviones y en los helicópteros tenían que ver con la arena, porque estaban en el desierto, estaban saliendo de un área de desierto y que se le entró arena en los sistemas y que eso pudo haber sido la causa de los fallos mecánicos. Pero el segundo gran fallo es que no miraron el pronóstico del tiempo, porque venía una tormenta de arena y cuando esos aviones salieron, un helicóptero chocó con un avión y eso que ustedes ven ahí es lo que quedó. Mueren 8 soldados estadounidenses, no llegaron ni a acercarse ni a salir bien de donde estaban saliendo para la misión y quedaron como unos pelotudos. Y bueno, después de lo de Vietnam, esto no, imperdonable, ¿no? Entonces, con eso en perspectiva, llegan las elecciones. Lo que no sabía el presidente Carter era lo que había estado haciendo Ronald Reagan, su gente, ¿verdad? Por debajo de la mesa. Y es que lo dijo luego en el 1980, lo comentó el gobernador de Texas, John Connally Jr., aceptó que había estado en un viaje por el Medio Oriente después de la elección, ¿no? Después que ya saben que viene el presidente Reagan, para comunicarse con gente en Irán y el mensaje que les llevó es no liberen a los rehenes antes de las elecciones. Eso se había hecho, él lo comenta ahora en el 80, después que ya pasaron las elecciones, ya ganó el presidente, así que ya no suena tan feo, ¿no? A cambio de eso le dieron un puesto en el gobierno. Pero ¿cuál es el único propósito? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Liberar a los rehenes o liberarlos después que pierda Carter? Se le vio la costura, se le vio la enagua de que en realidad pudieron, si ellos tenían ese acceso a esas conversaciones, pudieron haber liberado a los rehenes antes, pero se aseguraron de que no se liberaran antes de las elecciones. De hecho, la liberación de los rehenes, qué casualidad, es exactamente el 20 de enero de 1981, cuando Ronald Reagan toma la posesión. Así que ese mismo día liberan a los rehenes, como que la gran celebración, el presidente Reagan y la liberación de los rehenes. Y ahí en total, esas personas estuvieron como rehenes 444 días cuando se pudo haber negociado si no hubiera habido la mala fe de no permitir la negociación. Claro, eso no fue gratis, ¿eh? Para lograr que los liberaran cuando le era conveniente al presidente Reagan, la oferta fue devolverles los billones de dólares de Irán que estaban en bancos estadounidenses y que les habían sido congelados. O sea, devolverle su propio dinero, básicamente. Y así es como logran el acuerdo. Todo esto también, los detalles de todo esto los confesó recién este año en una entrevista con el New York Times, Ben Barnes, que fue testigo, era parte del gobierno, y él quiso decirlo este año porque Carter, ¿se acuerdan? El presidente Carter estaba en un hospicio, que cuando uno en Estados Unidos le envían al hospicio porque le tienen los días contados, esperaba que se muriera, y él quiso decírselo a Carter para que Carter supiera, tuviera esa tranquilidad antes de morir de que en realidad te hicimos la cagada, ¿no? Y bueno, funcionó. Carter sigue vivo, la que murió fue su esposa, si vieron que murió esta misma semana, ¿no? Pero él todavía está ahí, todavía está vivo, está hecho de madera buena ese. Y bueno, ¿quién sucede? Ajá, dime. Dije una pregunta. Sí. La conferencia de Camp Davis entre Uh-huh. la paz de Israel y Egipto fue en el 70 y algo. Recién en el 2002 le dieron el premio Nobel de la Paz. Yo tengo eso, sí, ahora me vas a poner, No, te pregunto porque estoy dudando yo también. Yo lo puse, si lo puse en 2002, capaz que era 2002, pero capaz que no, espérate, estoy tratando de que me abra el teléfono. Jimmy Carter, premio Nobel. Si alguien lo hace más rápido que yo, ok. Y, Premio
Nobel. Ajá, déjame ver. Y otra Premio Nobel. pregunta, Ujú. ¿qué hay de Fue, cierto sí, en el 2002. Ujú. Se lo dieron en el 2002? 2002. Sí. ¿Por qué Tardaron tan unos tarde? cuantos Dice años. aquí, mientras el presidente George Bush planeaba el presidente recibe el premio de la paz por emprender negociaciones de paz y Sí, se lo dieron en el 2002. ¿Cómo? Sí. Y otra pregunta, Ajá. ¿qué hay de cierto en esa película de Hollywood Ujú. que teóricamente basado en hechos reales, Ajá. la CIA contrata a un director de cine para que vaya a Argo, Irán? Argo, la película Argo. Argo, decís tú. Sí. ¿Qué hay de Argo. cierto de ¿Para eso? qué? No sé, no me acuerdo de esa Para película. liberar Con, a los Ben- presos que tenían los con Ben iraníes Affleck, ¿Y para qué querían en- al cineasta? no, para con poder el sacar a pretexto de ir a los, firmar un documental a Irán Ah. y para poder ponerse en sacar a la gente contacto para sacar a los americanos que quedaban. Pero deben de ser la otros embajada. americanos. Puede ser que sea otro, porque hay otro grupo. Después hubo más rehenes en Irán. Hubo otros Estos no rehenes. estaban en la embajada, Ajá. Carlos. Creo que Yo creo sí. que Sí, estaban en la embajada y era estaban. para sacar a ellos de la embajada y armaron Ujú. todo como que era un grupo de cine. ¿Y qué eran Sí, los actores? es Una cosa sobre así. este. Que Ben Pues debes Affleck era capaz, el son, director y actor. sin embargo, sabiendo que solo es cuestión de tiempo, llama a quien tiene el hermano para sacar el papel. Ok, voy a mirar después a ver si eso, qué hay de cierto en eso de algo, porque no a estos los liberan 444 días después. Y fue todo negociado así secretamente. Y solo lo anuncian el 20 de enero como el presidente, cuando el presidente está tomando la posesión. Así fue como lo hicieron. Voy a averiguar, les averiguo y les digo. Ah, bien, gracias. Ok, Ronald Reagan entra entonces como presidente, ya es festivo, ¿no? Y va a ser una presidencia con miles de cosas que pasan, que por eso que quería ir cerrando con esta presidencia, porque es muy importante. Fíjense cómo gana, para que vean cuánto detestan a Jimmy Carter en los Estados Unidos. Fíjense en eso, ¿ok? Jimmy Carter es el de los votos, el de los estados azules, ¿ok? Y es como una ola roja lo que ocurrió. Claro, Ronald Reagan era un actor que hacía, un actor mediocre, o sea, no era un gran actor, pero la gente lo conocía porque hacía muchos anuncios de televisión y es un tipo muy mediático, ¿no? Un simplón, simpaticón, había sido gracioso, irónicamente, él había estado en la unión de actores cuando luego él va a liquidar a las uniones. Pero bueno, esas cosas que pasan, es arrollador, 489 votos electorales contra solo 49. Solamente gana 3 estados, el pobre Jimmy Carter, Rhode Island, Maryland y Washington, D.C. Fue lo único que en realidad, bueno, ahí los votos que le contaron, porque acá tiene a Hawái que lo ganó, pero son 4 trapos de votos, no lo pusieron acá, no sé por qué. Ronald Reagan va a ser presidente 2 términos, no 1, sino 2 términos. Y es el primer presidente divorciado. Rompió eso. El segundo presidente divorciado fue Donald Trump, que es múltiple divorciado. Él y la esposa tenían, sobre todo ella, tenía una obsesión con la astrología y utilizaban a la astróloga Jean Dixon para tomar decisiones. Cuando él entra al poder, lo hace cargado básicamente por el fundamentalismo religioso. Los pentecostales, los evangélicos son una de sus fuertes fuentes de votos. Pero también él trae otro fundamentalismo, que es el fundamentalismo del mercado, que es, hoy lo llamamos neoliberalismo, y que hace una excelente combinación con Margaret Thatcher, que estaba en Gran Bretaña. ¿Y de qué se trata? Bueno, lo principal, recortes en las ayudas a los pobres, se le hablaba todo con la tijera de los recortes, rebaja en Estados Unidos se enseña con tijera, no con motosierra, rebaja de impuestos a los ricos, ya les vamos a hablar de eso, y la eliminación de todas las regulaciones posibles sobre las empresas, que las empresas tengan otra vez el laissez-faire, ¿no? Dejar hacer. Como si nunca hubiera pasado la revolución, la Gran Depresión. Poco después, él toma posesión en enero, a fin de enero, y ya en marzo, a fin de marzo, ocurre el ataque cuando le disparan a él y matan a uno de la gente que estaba alrededor de él. Ahí lo ven el momento después, ahí lo meten en el auto, y a pesar de que él era hasta entonces el presidente más viejo, a los 69 años,
se repone muy rápidamente y sigue de gobernante. Se le llama el presidente de teflón y hoy ese tema se utiliza es un tema común sobre cualquier presidente que tiene escándalo y no, la gente lo sigue apoyando. Por eso se le llama el presidente de teflón, porque no se le pega nada, ¿no? Y él habla así de la economía de la oferta. Lo he leído acá también en los periódicos que usan ese término del presidente de teflón. Él habla de una economía de la oferta, que hay que bajarle los impuestos a los ricos, darles más beneficios a las empresas y a los ricos para que se entusiasmen y hagan más inversión y así todo va a llegar eventualmente a todo el mundo. Esta es la teoría, acá la tengo por acá. Ajá, la economía del goteo, la teoría del derrame o del goteo, ¿no? Esa, que ahí encontré esa caricatura que dice, ¿cómo nos dicen que funciona? Si es que ellos dicen que funciona, tú le riegas más al de arriba y todo sigue, como dicen mis amigos en Puerto Rico, te salpica, algo te salpica. Pero lo que realmente ocurre es que le sigues echando, le llenas y lo que hace es que la copa del de arriba se hace más grande y no se salpica nada. Así que esa baja de impuestos a los ricos, en realidad, los ricos usan ese dinero extra, ese capital que pueden ahora mantener en su lado para reinvertir y tener más capital y más capital. Entonces, resultado es que Estados Unidos va a llegar a una deuda que hoy en día es de 31 trillones y medio y creciendo, ¿no? Porque no hay dinero si no le pones impuestos a los ricos, no hay dinero, ¿no? Él también va a colocar una serie de jueces muy conservadores en el Tribunal Supremo, uno de los cuales es el presidente, el juez que les he hablado mucho de él, el que es súper mega corrupto, el que es negro. Se me acaba de olvidar el nombre, pero todavía hay jueces que él nombró. Y otro escándalo, en el 1981, ahí, empezando básicamente, hay una huelga de los controladores aéreos de todos los aeropuertos de Estados Unidos y paralizan todos los vuelos en Estados Unidos. Imagínense el poder que tenía esa unión. ¿Qué hizo el presidente? Los despidió a todos. A todos. Y después que los despidió a todos, les dijo, bueno, los que quieran trabajar aquí pueden pedir trabajo de nuevo. Y muchos de esos mismos que estaban en la protesta tuvieron que pedir trabajo de nuevo porque eso era lo que sabían hacer, ¿no? Pero ahora empiezan desde cero, perdieron todos los beneficios por los años de servicio, todo eso lo pierden, ¿no? Y bueno, entonces eso de un hombre que había sido representante sindical de los actores, wow, ¿no? Se ve que había otros intereses detrás de él. También vienen en los recortes que hacen en el presupuesto, son todos en los programas para los pobres, programas de bienestar social, la alimentación de los niños en las escuelas, alimentación gratuita, todo lo que pareciera que beneficia a los que no trabajan suficiente, como ellos suelen decir. Sin embargo, aunque recorten las ayudas, aumenta en 35% el presupuesto militar. 35% de aumento, ¿ok? En parte porque favoreció una cosa que le llamaron la iniciativa defensiva estratégica, con el nombre Star Wars, que original, Guerra de las Galaxias, que era un supuesto escudo contra misiles que iban a poner sobre todo Estados Unidos, así como un domo, me imagino, pero de misiles, no sé qué, ni qué era, que al final no lo hicieron, no sirvió, no funcionó. En 8 años triplicó, más de triplicar la deuda de Estados Unidos, de 900,000 millones a 2,8 billones de dólares. Y a pesar de hacer todo eso, en las elecciones del 84 le ganó tiene una ventaja más grande todavía que la que había tenido contra Carter. Aquí gana con 525 votos electorales frente a Walter Mondale. O sea, increíble. Caga todo el mundo y la gente votó por él. Esas cosas que sabemos que pasan. Eso que sus principios, que no eran de él, era de la gente que estaba detrás de él, se llaman los Reaganomics o Reaganomía o Reaganocomía. Él dice en su discurso inaugural, el gobierno no es la solución a nuestro problema, el gobierno es el problema. Porque él viene a hacer el gobierno más pequeño y a privatizar y privatizar y privatizar. Él también dijo, el problema no es que las personas pagan impuestos muy bajos,
El problema es que el gobierno gasta demasiado. No es que los ricos no paguen suficientes impuestos, es que el gobierno gasta demasiado. Y bueno, por ahí viene con que ahí a desregular y desregular y desregular todo el comercio y empieza un montón de gente a hacerse súper multimillonarios a través de eso. Él decía en Reaganomics que esos gastos militares aumentados en 35%, eso no aumenta el déficit. El gasto militar no aumenta el déficit porque se recupera todito en impuestos. La lógica era que cuando se hace gasto militar, se le paga a fabricantes de armas, ¿sí? Que están en Estados Unidos y ellos emplean a sus trabajadores que están en Estados Unidos y pagan impuestos. O sea que aunque el fabricante de los armamentos no pague impuestos, sus empleados sí pagan los impuestos. Y los trabajadores van a las tiendas y al comprar en las tiendas pagan el impuesto de venta, el tipo como el IVA de acá. Así que además, los comerciantes también pagan un cierto impuesto sobre sus ganancias, pero la mayoría del impuesto lo pagan los mismos trabajadores. Entonces no hay déficit, lo cual sabemos que es mentira porque vimos que el déficit ya llegó a los 31 trillones de dólares y siguen aumentando el gasto militar. Ahí ven cómo la deuda en el año 66 no había básicamente deuda, la deuda pública de Estados Unidos, esto es en trillones, o sea, era menos, alrededor de 1 trillón si acaso, y ven cómo va subiendo, y va subiendo desde el 70 al 80, y ven, ya en el 80 con él sube, y ya sigue en los 90, en los 2000, 2010, y miren por dónde va, en 31,5 trillones de dólares. Deuda impagable. Pero Ronald Reagan dijo, no me preocupa el déficit, es lo bastante grande para cuidarse a sí mismo. Como si fuera un chiste, ¿no? El tipo un caradura total. Entonces, él hace que entre el 1900, un gran cambio en las relaciones con los trabajadores. Antes de entre el 50 y el 70, los movimientos obreros eran muy fuertes en los Estados Unidos. Casi una tercera parte de todos los trabajadores estaban unionados y estaba la más importante, era AFL-CIO, que todavía existe, pero muy limitada. Tenía 15 millones de trabajadores a los que representar. Y organizaban paros, huelgas, confrontaciones con los patronos, todo eso, y todo era legal. Y con eso lograron que en los años 70 había la mayor equidad económica de la historia de Estados Unidos, porque los salarios subieron y había un control de las compensaciones, de lo que los CEO se les pagaba a ellos en sus compensaciones para que no hubiera una diferencia tremenda. Todo eso se había logrado, pero todo eso se fue al tacho de la basura con el presidente Reagan. Hoy en día los Estados Unidos, los trabajadores de Estados Unidos son los que tienen los salarios más bajos del mundo industrializado y el 23% de los trabajadores tienen empleos que pagan muy poco, cuando ese por ciento es mucho más bajo en países como Gran Bretaña, Japón e Italia. Así que esto lo pagaron. Se empezó con los controladores aéreos, pero siguió. Se hace cada vez más difícil, ¿no? En esa huelga que les dije, eran 13,000 controladores de tráfico y cuando los despiden, nadie reacciona. El pueblo no reacciona. Y cuando el presidente se da cuenta que el pueblo le permitió hacer una cosa como esa, todo el mundo entiende la moraleja. Podemos aplastar a las uniones y el pueblo no nos va a rechazar. Y así mismo fue. Hoy en día, 94% de los trabajadores del sector privado, 94% no tienen unión. Cada centro de trabajo negocia uno a uno. Incluso si se quiere hacer una huelga contra Starbucks, que se intentó, hay que hacerla tienda por tienda, franquicia por franquicia, lo cual le quita poder. Hay un montón de empleados que se llaman contratistas independientes, pero son empleados, pero no se les reconoce como empleados para que no tengan derechos, como los que trabajan en Uber, en Swift y todas esas cosas. Y están haciendo muchas cosas que en realidad son ilegales, pero no pasa nada, despidiendo a los que organizan esas protestas. Y cuando se organiza un Starbucks para protestar, les dicen, bueno, si ustedes protestan, yo cierro el Starbucks. Entonces los amedrentan con eso. Y por eso hoy, ¿qué ha logrado? Que la productividad ha bajado, porque hay un antagonismo con los trabajadores que disminuye la productividad de esos trabajadores.
Antes había más productividad cuando había más uniones, porque la gente se sentía más contenta en sus trabajos. Y así crearon el sistema que ellos le llaman en Estados Unidos el sistema just in time, justo a tiempo, o economía informal o gig economy. Gig es trabajito, como ustedes le dicen, una changuita. Gig sería economía de la changuita, ¿ok? ¿Qué es? Bueno, evitan dar trabajos a tiempo completo, así no le tienen que pagar beneficios a los empleados. Cambian constantemente los horarios de trabajo de los empleados, les cambian los horarios, el turno de trabajo para mantenerlos en precario, ¿no? Los llaman cuando los necesitan, los mandan a su casa y que coman tierra cuando no los necesitan. O sea, y la gente que tiene familia, ¿cómo rayos va a vivir así, no? A los que trabajan en deliveries o en Uber y ese tipo de cosas, les pagan por tarea, por entrega, lo cual es trabajo a destajo, lo que se llama trabajo a destajo, y bueno, les pagan mal, están muy mal pagados. Ellos sienten que son independientes, pero les pagan mal por lo que hacen. Y por último, hoy, porque capaz que le doy un chilirín más de Reagan, porque se nos acaba el tiempo, capaz que Reagan creó el concepto de las reinas del welfare. Welfare es como se le llama en Estados Unidos a las ayudas del gobierno. Lo que le llaman en Argentina los planes. No sé cómo se le llama acá. ¿Planes también le dicen? No sé, no sabía. Sí. Sí, planes. La reina de los planes sería la reina del welfare, que es representada en esta caricatura que venga a la izquierda. ¿Quién es? Es una mujer negra que cobra distintos programas o planes del gobierno con distintos alias y que vive como rica y conduce siempre un Cadillac, porque los negros en Estados Unidos adoran los Cadillac. Todos tratan de tener un Cadillac aunque sea viejo, usadito. Claro, ¿de dónde se sacan esto? De esta mujer que ven aquí a la derecha, que se llama Linda Taylor, que sí hacía eso. En Chicago, ella tenía distintos nombres, cobraba distintos programas del gobierno y vivía como rica y conducía un Cadillac, ¿ok? Pero esta de una persona decir que son todas las reinas del welfare, son todas las mujeres negras que reciben ayuda de los planes del gobierno, es una idea para estigmatizar a las personas que reciben ayuda, ¿no? Para que alimentar ese odio a los necesitados y a los pobres, ¿no? Dijo Reagan exactamente, esta es la cita, tiene 80 nombres, exagero un poquito, tiene 80 nombres, 30 direcciones, 12 tarjetas de seguridad social y está cobrando prestaciones de veteranos por 4 maridos fallecidos inexistentes. Y está cobrando la seguridad social de sus tarjetas. Tiene Medicaid, que es el servicio de salud del gobierno, recibe cupones de alimentos y está cobrando asistencia social bajo cada uno de sus nombres. Él dice eso. Desde entonces y hasta el día de hoy, el concepto de la reina del welfare existe en los Estados Unidos y se usa en el debate público. Sí, porque vamos a crear más reinas del welfare. Fue una reina del welfare, pero bueno, lo utilizaron. Creo que aquí voy a dejarlo así, todavía voy a seguir. Hoy en día, en los Estados Unidos, la gente pobre está tan mal que no tienen ni tiempo para protestar por lo mal que están, porque están trabajando en 2 trabajos, 3 trabajos. Y hay una cosa en particular que a mí me molesta bastante y es la legalización de la usura. Esa que se considera la forma de explotación más antigua junto con la esclavitud, ¿verdad? Es la usura. ¿Qué es la usura? Bueno, el cobrar intereses exorbitantes por el dinero prestado, cuando se nos devuelve el dinero prestado. Todo eso empieza en los años 80 con Ronald Reagan, con la desregulación del sistema bancario. Entonces, le permite a los bancos hacer cosas como, por ejemplo, cobrar por sobregiro. Si usted tiene una cuenta de banco y tiene menos, usted tira un cheque o usa la tarjeta y no tiene los fondos, el banco, al hacer usted eso, le carga en un promedio, depende del estado, unos $33.58 cada vez que pase eso. ¿Y a quién le pasa eso? Que trata de pagar y no tiene los fondos. Pues a los pobres, obvio, porque a los ricos tienen los fondos, ¿no? Los bancos también le imponen a todo el mundo un salario, un balance mínimo. Si usted tiene menos de X cantidad,
creo que en mi banco en Puerto Rico, creo que es $300. Si usted tiene menos de $300, usted empieza a pagar, ¿ok? Un cargo por no tener ese balance mínimo, ¿ok? Claro, ¿quiénes tienen ese problema de que no pueden mantener el balance mínimo? Que en cada estado es distinto, puede ser $250, 200, lo que sea. ¿Quiénes no tienen esos $200 para ponerlos ahí en el banco muertos de la risa? Pues los pobres, obviamente. El estudio del que leí dice que el 9% de los clientes son los que pagan el 84% de estos cargos, ¿no? Que son las personas con un balance más bajo de lo que piden, ¿no? Así que son los pobres pagando cargos por ser pobres. Tienen que pagar más porque son pobres. Entonces, cuando tienen estos problemas constantemente de que de verdad se sobregiran en su cuenta o no mantienen el balance, los reportan al reporte del crédito. Creo que ustedes le llaman clearing a eso acá. Pero es mucho más serio que acá, creo yo. Si no, ustedes me corrigen. Porque cuando usted está en el clearing, entonces usted no tiene crédito. Quiere decir que usted no puede ni siquiera alquilar un apartamento. No puede, si tiene un auto, no puede comprar un auto, pero si tenía un auto, no le venden más el seguro del auto. El seguro para el apartamento tampoco. Y en muchos casos, más recientemente, cuando usted va a una entrevista de empleo, le revisan el clearing y usted puede ser denegado un trabajo por estar en el clearing. Entonces, ¿qué hace esto? Pues hace a los pobres más pobres cada vez, ¿no? Porque le estás quitando las oportunidades. La alternativa entonces es la desesperación de los pobres cuando necesitan dinero porque todo el mundo tiene emergencia, se le daña el refrigerador y tiene que comprar un refrigerador, punto, ¿no? Pues, ¿qué hacen? Pues se llaman préstamos de día de pago o préstamos de corto plazo. ¿De qué se trata? Son del día de pago porque usted se supone que lo pague los días del pago. ¿Qué es? Bueno, le cobran una tasa de interés de entre 300 y 700% sobre lo que usted obtuvo como préstamo. Los bancos cobran de 6 a 12%, pero ellos 300 a 700. Por ejemplo, un caso que en el artículo traía en Texas, una persona necesitaba $300 y se tardó 2 semanas en pagarlos de nuevo. Cuando llegó a las 2 semanas, por los intereses, tenía que pagar $1,992 por los $300 que le dieron. Con frecuencia la gente entonces se tiene que ir en bancarrota. Y cuando usted está en bancarrota, va al clearing y permanece en el clearing por 10 años. En el clearing es una penalidad por haberse declarado en bancarrota para no pagar tus deudas que te obliga a estar 10 años. Y lo que se pone en el clearing está por 10 años. ¿Ok? 10 años que no te prestan nada. Nadie te presta nada. A menos que sea estos préstamos usureros, ¿no? Así que el promedio dice que si usted toma un préstamo de 375 y se tarda 5 meses en pagar, dependiendo del estado, podría llegar a pagar 895, pero el caso de Texas fue muy particular y por eso lo traía el artículo. Esta práctica solamente está prohibida en 17 estados de 50. O sea que en la mayoría de los estados esto se permite y ocurre. Y ahora lo nuevo es que ese préstamo ya usted no tiene ni que ir en persona, usted lo puede hacer online. Claro, después se le quedan con el auto, se le quedan con la casa si usted tiene todo lo que usted tenga a nombre suyo, esa gente que le prestó el dinero se le queda con lo que usted tenga, porque ellos van a cobrar. La única manera de evitarlo es una bancarrota que cuesta dinero porque hay que pagarle a los abogados por hacer o sea, no es que uno dice, me voy a la bancarrota. No, hay que pagar por la bancarrota también, porque hay que pagar a los abogados de bancarrota. Es una corte especializada en eso que tienen, de tanto que hay. Así que es una normalización, como les pongo acá, de la explotación. Es explotación tras explotación normalizada, ¿ok? Y bueno, ahí los dejo porque ya se nos fue mucho tiempo. La clase que viene les doy un chililín para terminarle a Regan y vamos con lo de mi esposo. Yo se lo voy a mandar hoy, pero si tienen comentarios o algo sobre hoy, lo que hablamos hoy, no sé, yo me imaginé que lo otro de aquí en adelante ustedes se acuerdan. ¿Qué hice? Espérate, hice mal, espérate. Ajá. No, espérate, estoy haciendo mal. Aquí, okay. Me imagino que ustedes se acuerdan de lo de Clinton, todo lo que viene después, Bush, Clinton, sí. Todo eso es más reciente. Esto es lo más
viejito, pero el gran cambio de Estados Unidos para mí y para muchos otros historiadores es en los años 80 y es Ronald Reagan. Y él sirve, esos 8 años se vuelca todo lo que eran los valores y los valores que tenían de los derechos de los trabajadores, que para mí siempre son muy importantes. Las iglesias pentecostales asumen cada vez más protagonismo en Estados Unidos y reciben más y más fondos del gobierno a pesar de la supuesta separación entre iglesia y Estado, porque Ronald Reagan las llama, ¿cómo le llama él? Organizaciones de fe. No se llaman iglesias, se llaman organizaciones de fe y se les dan fondos para sus proyectos, como por ejemplo proyectos contra la adicción. Con esa excusa de que es para ese proyecto y qué sé yo, la cosa es que el gobierno le está dando dinero a las iglesias. Ligia, también hubo un crecimiento exponencial de drogas en Estados Unidos, ¿no? De venta digo que Reagan se mandó el chiste del año cuando eligió a aquella actriz Barrymore como representante, hizo toda una propaganda de que no había que tomar droga y la dile puso no a como... las drogas, dile no a las Era drogas. esa, y después todo el mundo se enteró de que la loca se drogaba hasta, yo qué sé, hasta cuando estaba dormida. Y sí, eso fue ella, la que protagonizó más también fue la esposa, ¿no? Nancy era la que se encargaba de lo de dile no a las drogas, que fue una campaña estúpida, porque en vez de explicarle a los jóvenes más sobre las drogas, era simplemente dile no, pero no, la mayoría de los jóvenes no tienen esa entereza a esa edad de decir no firmemente, ¿no? Está la curiosidad, está la presión de grupo, había otros factores que no contaron. Sí, el factor económico yo creo que lleva a eso también, ¿no? La Como una desesperación. manera, como una salida a la realidad que estás viviendo. Sí. Otra gente se emborrachan, porque también es súper común en los Estados Unidos, beber sin control, es como si, no sé, no saben controlarse. Nosotros nos reímos de ello porque en Puerto Rico bebemos mucho, pero es raro ver a alguien borracho en una fiesta, es raro. Se bebe, pero se controla. No sé, ¿cómo hacemos nosotros cuando nos reunimos? Que bebemos, pero nos controlamos, ¿no? No es beber hasta que te caigas, pierdas el conocimiento y los ojos se te viren para atrás, ¿no? Es social, es algo, no sé, relajarse socialmente, pero es una sociedad de escape, que busca siempre escaparse de cualquier cosa negativa. Y por eso no se discuten las cosas importantes, porque, eso es controversial, no se puede hablar. Y mi esposa me dice esas cosas y yo digo, pero ¿y cómo resuelven problemas si no se habla de lo que es controversial? Entonces, no, se deja ahí, se pone debajo de la alfombra, chuchum, y no se habla para poder tener paz, ¿no? Entonces, no es sorprendente que haya ese exceso de uso de droga, bueno, acá ya pronto tendríamos que empezar a prepararnos para ver llegar el fentanilo, que es el gran Ya problema de está, Estados Unidos en este momento. ya llegó Sí. acá, todavía no Okay. estamos al nivel de Estados Unidos, obvio, pero... Todavía yo no he ¿Qué hay visto acá? que haya sobredosis, que haya en el hospital, tú sabes, que lleguen gente con la sobredosis. Yo no he leído nada, pero capaz que está pasando y así, como son de vez en cuando, no se sabe, ¿no? Es Pero una droga cara porque es producida en Europa, es al revés, ¿no? también la traen de China, dice, no sé, yo no sé de eso en realidad, pero he leído que de China, pero Estados Unidos le echa la culpa a China de todo, así que no sé. Es algo, sí sé que es algo que se hace en un laboratorio, se produce en un laboratorio, o sea que donde quiera que haya los componentes, se puede hacer. No creo que Es tiene que ser en un sintético, lugar. Ajá, es sintético. ajá. Por eso, entonces no es como la cocaína, que hay que ir a los países que la siembran, ¿no? Acá no, acá se hace en un laboratorio. Ayer Y, nomás la policía agarró en una persecución en el informativo, de repente lo vieron todos, a una pareja de 30 años, hombre y Ajá. mujer, una persecución de Uruguay y Ejido hasta la Blanqueada. Yo no sé, digo, Y no hay hubo otra cosa. accidente, wow, guían bien, No conducen pasó bien. nada. Y los agarraron con pastilla del LSD. Oh, LSD, wow. Eso hacía tiempo que no lo había. Mostraban las pastillitas y eran violetas.
Yo creo que bastante estúpido de los que venden, pero es que capaz que están endrogados también, utilizar fentanilo porque están matando a los clientes. Digo, o sea, es como que ilógico en el mundo del negocio tú matar a tus clientes, ¿no? Y lo que pasa, tenemos dos tipos de droga. La cocaína es para un nivel económico medio para arriba y la pasta base es de Que un es el nivel crack, que es lo que le llaman para crack, abajo. ¿no? Sí. Sí, en Y Estados la Unidos marihuana, la usaban y la los marihuana negros. para términos medios. La Sí, La marihuana, mari- sí. esos sí, son para para los más o menos miedosos, para los el gurí que miedosos. no llega a la coca le da la marihuana, es lo mismo. No, no es Tengo lo una mismo. pregunta, Ajá, Alicia. dime. Tú mostraste ahí un cuadro de cómo iban evolucionando los hispanos en Estados Unidos. Sí, No te quise interrumpir porque venías embalada. sí, sí. Cuando tú decís hispanos, ese crecimiento, ¿están los hijos de los que emigraron y son de nacionalidad estadounidense Sí, en ese sí. grupo? Se Sí, consideran está, hispanos a los que son México-americanos, Puerto está. Rico-americanos, o sea, todos los que, aunque sean nacidos en Estados Unidos, si son de padres de ese país, sí. Ya Está. terceras generaciones, cuando ya están más mezclados, es más difícil identificarlo. También ellos se autoidentifican, porque estas estadísticas se hacen basadas en el censo, y en el censo uno se identifica. Te dice tú, yo, ¿qué soy yo? Y yo marco lo que yo soy, o los problemas que trae eso, ¿no? Porque es como uno se identifica. Capaz que si te ve una persona del censo, dice, nah, esta no es esto, nada. Pero como en Puerto Rico, por ejemplo, cuando se hizo el censo, cuando se hacen los censos, sale entre un 90 y un 95% blanco, que es mentira. Pero todo el mundo se encuentra blanco y marca blanco. Pero en realidad no somos blancos. Entonces, no se nos da la categoría de hispano. Ahora la están empezando a cambiar eso y están poniendo como 7 categorías, 8 categorías para tratar de cubrir todas las posibilidades. Pero si te dicen blanco, negro o asiático, entonces, ¿cuál tú pones? Bueno, pues lo que más se te parece, ¿no? Ligia, Ujú. perdóname, Sí. pero ellos le llaman mexicanos a todo, a los bolivianos, a los Sí. venezolanos, Los a que hablan todos le español. llaman mexicanos. Sí, Mexicanos son todos. Sí. Bueno, y la otra pregunta Igual que los es, gallegos acá, los españoles, ¿no? No. bueno, sí, pero no, diferenciamos. No, la otra pregunta tenía que ver cuando hablaste del aborto, Sí. que esas movilizaciones que producen más violencia contra los lugares legales del aborto, sí. pero recurren a los ilegales, porque el aborto ilegal es como... Ah, claro. Se espera que eso ocurra, claro, porque no tiene dinero. ¿Hay en Estados Unidos aborto ilegal generalizado o no? Bueno, eso se había disminuido los números gracias a Roe versus Wade. Claro, Pero ahora, el que no hay, o sea, el que viva cerca de un estado que sí tiene aborto puede cruzar frontera e ir y hacérselo en el otro lugar, pero el que no, el que vive lejos de los estados donde entonces esos, y son pobres y no tienen con qué pagar, ¿qué van a hacer? Lo hacen ¿Tienen ilegal? los hijos o lo hacen ilegal? Pero si lo hacen ilegal y se dan cuenta de alguna manera tienen alguna complicación y terminan en un hospital, los van a acusar. ¿Entiendes? Entonces ahí tienes otro problema, te acusan de homicidio. Es lo que pasaba acá en nuestro país también. Claro, yo tenía todo que ver con la enseñanza secundaria de la costa, toda, y antes de la legalización del aborto, las chiquilinas morían porque iban a hacerse el aborto con personas que no sabían abortar, que no sabían hacer el aborto y que cobraban además. Y había infecciones, a veces no morían en el momento, pero morían después. Y de no poder tener más hijos también. También, les rompían todo por adentro, sí. Sí, eso va, o sea, se espera que vaya a ocurrir. Acá en Uruguay me estoy refiriendo, hasta que salió la ley del aborto. Incluso ahora, en los departamentos del litoral, por ejemplo, Salto y Paysandú, hay una cantidad de médicos que no lo están haciendo porque se han declarado objetores de conciencia. Y yo me pregunto, ¿y antes de la ley no eran objetores de conciencia? No, pero lo ¿Quién peor los hacía antes? Lo peor que la ley le rompió los negocios. Exactamente. Pero todos
sabemos que históricamente, por años, no sé hasta cuándo, en Ejido, casi 18, había Hacían. una clínica abortiva, en Sí, época de los años. milicos, antes, después, y todo el mundo sabía. Pero Y todo el seguro mundo- cobraban Yo un sabía- montón, ¿no? Sí, Seguro era sí. caro. Sí, pero digo, Sí. en algún momento podías reunir y te prestaban lo que sea y la gente iba. Sí, sí. O sea, Sí, sí. la policía estaba coimeada como siempre, eh, pero Sí, y las pasaba. cosas sí, ya te digo, en Ejido Sí, y sí. 18. Yo me acordé de eso hoy cuando estábamos hablando justamente de 18 y Ejido. Desde que el mundo es mundo, las mujeres se han hecho abortos. Desde Grecia, Roma, todo, desde Mesopotamia, las mujeres se han hecho abortos. Que antes, que la gente, o sea, el tratar de controlar eso es un ataque a las mujeres, porque generalmente son hombres los que aprueban esas leyes y no entienden nada. Claro. Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Los hombres históricamente han decidido contra nuestro cuerpo. Sí, sí. Y a mí me encanta, bueno, las frases que pusieron, ¿se acuerdan? Creo que las puso Daniel, las frases famosas de uruguayos que habían puesto, ¿te acuerdas? Que eran graciosas, bueno, graciosas y dolorosas. Hubo una de un hombre acá, no me acuerdo ahora, que dijo lo de que, si se lo gozaron, que se lo aguanten, algo así. Un senador o algo así, creo que fue alguien, diputado, senador, que dijo, si se lo gozaron, que se lo aguanten. Que es más o menos lo mismo que dicen. Cierto. Eso fue hace poquito, fue Da Silva que dijo eso. ¿Qué querés? Pues, ¿Qué tiene querés razón. con La eso? violación de la muchacha del cordón, ¿no? ¿Lo dijo con eso? Bueno, por esa época fue que lo dijo. Lo otro, las violaciones. Esa, por decir, las niñas teniendo Las bebés porque fueron niñas. violadas, por favor. Las ¿Cómo va a estar niñas. bien eso? Yo entiendo que hay gente que defiende el derecho a la vida y ok, yo lo entiendo perfecta, pero la niña, por Dios, ¿cómo me explicas esa? ¿Cómo va a estar bien que una niña tenga un bebé? Es imposible, o sea, hasta ahí yo llego con mi entendimiento. Sor Juana Inés de la Tú comentaste Cruz. hoy Hombres que necios. habían levantado o habían prohibido el aborto. ¿Cuántas mujeres había en ese grupo de juristas? El Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, sí. Espérate, espérate, había una, dos, tres, había tres de 9. 3 de 9. ¿Y la votación cómo salió? Pero de las 3, no, fue 5-4. Pero de las 3 hay 2 católicas. Entonces van a estar en contra. Y una es católica rabiosa. Sí, tú sabes, así le decimos en mi país, las que son, tú sabes, a rajatabla, esa de que ella tiene todos los hijos que le vengan, tú sabes, que tiene no sé 400 hijos. Opus Dei. Y no Me sé hiciste reír con el adjetivo de católica rabiosa. Así le dicen en mi país, son católicos rabiosos, que no razonan, ¿viste? Son locos. Pero la otra no, la otra es puertorriqueña y capaz que ella votó, no sé cómo votó, en realidad no me acuerdo cómo votó. Puede averiguar el 5-4 cómo vino de esa decisión de Roe, la que detuvo Roe. Pero sí, la mayoría fueron hombres. Y son mayoría católicos también. Ahora mismo el Tribunal Supremo tiene 6 católicos, una judía y una protestante. Increíble, ¿verdad? Un país que no es católico, porque es un país protestante. Sin embargo, han acomodado, las han ido poniendo y están ahí. Ahora, es increíble que un país católico como España admite el aborto. Sí, pero Italia. costó. Pero costó. Bueno, sí, con el poder de la iglesia. Bueno, es increíble que Argentina lo haya aprobado, porque ahí hay unión de iglesia y Estado también. También. Pero lo aprobaron, así que les costó mucho, porque mi hija Vamos a ver qué pasa ahora. Porque ¿saben lo que pasa? Por más que en España sea católico y por más que en Argentina esté la iglesia, usted no se olvide que los gobiernos están constituidos por gente que tanto en el Uruguay, Argentina, Brasil, España, Italia y los que nombren, la mayoría de los políticos no son católicos. Sí.
Entonces, no importa. En Argentina lo votaron porque el Parlamento, en su constitución de 200, la tercera o cuarta parte es católica, nada más. Esos datos los sé porque yo estoy dentro de la Iglesia Católica. Claro. Sí, bueno, pero también fíjate que a mí lo que me parece raro de Argentina es que muchos años antes de aprobar el aborto habían aprobado el matrimonio entre parejas. Igualitario. Perfecto. Increíble. Pero también ahí no olvidemos que las evoluciones de la no es tanto la evolución de la sociedad, importa más la evolución política. La evolución de la gente es la que lleva a las transformaciones. Pero lo interesante es que los gays lo consiguieron primero que las mujeres. No sé, es como raro para mí que... ¿Cómo? Pero que los gays lograron el matrimonio igualitario antes que las mujeres lograran el derecho del aborto. Claro, eso tiene otras connotaciones, por supuesto, ¿verdad? Pero les tardó mucho, ¿eh? Y bueno, vamos a ver si lo pueden mantener ahora. El tema, William, que el sistema político tiene que saber leer muy bien el proceso de progreso del pueblo, porque si no, pasa lo que pasa muchas veces. Leen para atrás. Pero lo que pasa, claro, pero lo que pasa es que vos para hacer eso, que tenés que tener capacidad. No, pero ahí no es un problema. Yo creo que juegan otros intereses. Políticos. No necesariamente. El político juega con otros intereses que lo aplican la política. Hay intereses económicos, intereses religiosos. Sí. Y el político simplemente aplica esos intereses en su política. Sí. Hay todo eso detrás. Son cosas complejas también. Los partidos políticos es el instrumento para aplicar mi política que me interesa a mí, si soy empresario o un trabajador. Exacto. El político es la herramienta. Es el camino. México lo aprobó recién también, que es católico también. El fundamento, la razón primaria es económica siempre. Después se manifiesta, pero es económica. En el mundo en que vivimos, la razón siempre es económica. Pero a veces los intereses también entran, ¿verdad? Sí, al final es económico. Pero al final es económico, sí. Hasta la iglesia tiene un fundamento económico. Sí, todo al final hay algo de eso. Sí, todo el mundo la iglesia no tiene al final no, desde el principio tiene por eso, un fundamento por eso digo, económico. No es tanta la razón religiosa. Desde la castidad de los curas. También, para no perder patrimonio. Y antes que se daba el primer hijo varón tenía que ser para la iglesia, porque fundamento económico era el que heredaba. Digo, la iglesia... complicado. Digo, hay una cosa increíble, hablando ahora de iglesia y de poder. En España, digo, la nueva constitución, después de la muerte de Franco, en fin, se separa la iglesia del Estado. Sin embargo, el Estado español, de una manera un poco a veces hasta difícil, ni los españoles te lo saben explicar bien, el Estado le paga a la iglesia para que ese dinero vaya a los párrocos, a los curas en cada iglesia. A los sueldos. Bueno, puede ser a través de, no le estamos dando a la iglesia, le estamos dando al asilo. No le llaman un sueldo, le llaman otra cosa. Anciano, o al colegio católico, ¿por qué no? O al programa antidroga. Acá también. Las Fuerzas Armadas también no se definen ya como una Fuerza Armada que veneran a la Iglesia Católica. Pero lo cómico de ver es a las Fuerzas Armadas, a la policía, en las fiestas locales, en los pueblos, desfilar con una cruz. Eso yo lo vi en un pueblo, ahora cuando estuve en España este año, en un pueblo de mi cuñado, que está a 30 kilómetros de Málaga, una fiesta, cada pueblo tiene su propia fiesta, y la Guardia Civil, porque allá viste que hay policía, está la Guardia Civil, la Policía Nacional, y hay policías después locales en Barcelona. La Guardia Civil iban con la bandera y uno iba con una cruz chiquita en la mano.
Entonces, a lo que voy un poco lo que decía William, no sé si lo entendí bien, el poder que mantiene la Iglesia Católica psicológicamente en la gente. Sí, sí. Porque más allá que el Estado se separó de la Iglesia, el español común y corriente, no el que sigue siendo mi cuñado, fue diputado por el Partido Comunista Español en su momento. Sin embargo, él tiene una relación con la Iglesia tan cercana, él fue estudiante de cura, en fin. Wow. Yo digo, no entiendo nada. Sí, yo tampoco. Por eso digo, hay tantas cosas que juegan en el medio a veces para algo que yo quedo a veces de Pero boca acuérdate que abierta. hubo una izquierda en la Iglesia Católica que era la de la teología de la liberación, capaz que él estaba influenciado por eso. Y entonces por eso viste que acá en el Uruguay tiene peso la Iglesia en cuanto a opiniones y eso. Sin embargo, la gente que participa en la Iglesia no llega al 5% de la población. Por eso están haciendo propaganda en la televisión de que colaboren buscando donaciones. Pasás y cada vez, yo vivo cerca de acá una iglesia, antes, los domingos cuando íbamos a la fábrica de pasta estaba lleno de gente. Ahora vos ves que sale el cura y tendrá media docena de personas alrededor, ¿no? Elizabeth, ¿qué te voy a decir, Elizabeth? A manera de ejemplo, la arquidiócesis de Montevideo, o sea, el arzobispo, se llama Fondo Común Diocesano. Sturla se llama ese, ¿no? Sí, Sturla, como fue en otro momento Costuño, como fue en otro momento Gotardi, en fin. ¿Qué dijo? Hacen la colecta del Fondo Común Diocesano. Es decir, las colectas de ese domingo que se hacen en todas las iglesias, bien chiquitas, menos chiquitas, más grandes y las más grandes de todas, ese día todo el mundo pone para el Fondo Común Diocesano. ¿Para qué es ese Fondo Común Diocesano? Hay parroquias que se mantienen porque tienen gente, naturalmente. Pero yo voy, por ejemplo, a la parroquia de La Teja, y la parroquia de La Teja la asiste la arquidiócesis con el Fondo Común Diocesano, porque la parroquia de La Teja no puede pagar, por ejemplo, no llega a pagar la luz, no llega, y el agua la paga ahí. Y el sacerdote vive con 6.000 pesos por mes para todo su... Es decir, no gasta ropa, pero come, y bueno, esas son las asistencias. Para las parroquias pobres se hace eso, para las que no se mantienen por sí mismos. Eso es una cosa. Ahora, yo, por ejemplo, trabajé en un colegio, en el Juan 23. Y en el Juan 23 hacía el aporte al BPS por todos los obreros. No hacía el aporte patronal, pero aportaba, no descontaban ni aportaba. Pagaba luz, pagaba agua y pagaba un aporte a la inspectoría. ¿Para qué? Para solventar los colegios pobres. Eso se hace siempre. Sí. Y en Estados Unidos me imagino que en algunos estados se debe hacer igual. Sí, en Estados Unidos son muy activas las iglesias protestantes, muy activas. La gente va en la semana. Pero deben ayudar también. Deben ayudar. Probablemente. ¿Qué tú decías, Elisa? Yo lo que iba a decir es que realmente pensé en ti y en ustedes mucho, porque estuve en Costa Rica, vine hoy de madrugada. Igual tuve mi sueño, pero primer cosa, no tienen ejército, y eso se nota en la calle. La policía es muy poca, pero el turismo hace que los propios puertorriqueños, como costarricenses, perdón, los ricos, viven del turismo, entonces ellos mismos cuidan que no haya... Yo dejé el celular arriba de una camioneta y el tipo dio vuelta para dármelo. Por ejemplo. Otra cosa es que está lleno de iglesias, y yo como entro para ver cómo son,
no hay gente adentro de las iglesias, ni siquiera en la misa habría, en un caso que conté, 12 personas. Wow. Entonces, también lo que me parece es que la religión católica está cayendo por un tobogán hacia Pero interesante el número de personas que asisten a tener los rituales. No hablo de la fe, que es otra cosa. Pero fíjate qué interesante que Estados Unidos tiene un presidente católico, el segundo en toda su historia después de Kennedy, y 6 jueces de los 9 jueces del tribunal son católicos. O sea, te vuela la cabeza. ¿Cómo es posible eso, no? Ajá, ¿qué ibas a decir tú, Daniel? No, yo les comenté, creo que la vez pasada, que estuve en Escocia y en Irlanda, y han vendido las iglesias porque no va gente. Sí, sí. Claro. Había un local que era como si fuera el Mercado Ferrando o el del Prado, ¿viste? Para comer. Otro lo habían transformado en un lugar para hacer eventos culturales. Y otro que visité era todo de artesanos. Tengo las fotos, las tengo que buscar. Pero digo, es una cosa generalizada que si las iglesias no se ayornan, digo, los políticos se van ayornando de a poco con la gente, pues no pierden votos. Pero la iglesia, me llama la atención, ¿no? Es decir, hay cosas que van evolucionando, ¿no? Perdón, creo que es algo distinto también, porque estamos viviendo un momento donde es la inmediatez, la magia, lo no razonado, lo no cuestionado. O sea, las religiones tradicionales implican una filosofía de vida, hay grandes pensadores, hay cuestionamientos. Acá ahora no, es el ya. Y eso las iglesias episcopales a mí me dan todo, porque hasta no tengo que ir al médico, hasta que me curan de cualquier cosa, hasta si yo le exijo a Dios. Tú dices los evangélicos, claro, ¿te refieres? Yo exijo a Dios, porque hay que exigirle a Dios, y le pido la casa, el auto, y todo me lo da, porque yo exijo. Eso sí, tengo que dar el óvulo, porque si no doy... Ahí Dios se me vuelve no hay milagros. No. Bueno, Ligia, hasta el viernes que viene. Dale, nos vemos el viernes. William. Antes de irse, perdón. Llamame después, William. ¿Qué quedamos para el sábado 2? Porque si se encarga tiene que ser en la semana, si no cada uno lleva alto y hacemos lista de dulce y salado. Sí, yo creo que es más fácil. Creo que volvemos a lo tradicional. Sí. Está perfecto. Por el sábado 2. El sábado 2 listas. ¿A qué hora? No hemos dicho la hora, ¿o sí? Tú eres la madrugadora para los horarios nuestros. La otra vez a las 3:30, 4 dijiste. Y que empezábamos con el vino, pero la gente nueva en el grupo se va a asustar con eso. Fue Natalio, no me escuchan la culpa a mí. Natalio dijo que iba a hacer calor. Y que había que hacerlo temprano. Oído. Se asustó Natalio. Yo pedí todo el día, o sea que temprano igual. Pero no sé, después de las 4, ¿qué dicen? Capaz que uno puede de 4 a 6, otro puede de 6 a 8, que fue lo que pasó el año pasado. Sí. Bueno, pero esta vez va a ser un sábado. Sí. Va a ser un sábado, sí. Es más fácil para que uno esté libre. Dale, Cristina, sí. De 4 en adelante puede ser. De 4 en adelante, entonces. Dale. Perfecto. Bárbaro. Hacemos la lista de lo que llevamos cada uno. Alguien mencionó las rifas. Esta noche voy a una reunión de ACJ y cada uno tenemos que llevar algo que tengamos en la casa, lo que sea, sin comprar, pero tipo un máximo de 300 pesos, no más, pero que sea algo que tengan en la casa como para rifar, o un libro, lo que quieran. Bueno. Tengo algo ya en mente. Mucho con eso. Tengo algo en mente. Sí. Está bueno eso. Gracias. Igual ponlo en el WhatsApp eso para los que no están ahora mismo, ¿ok? Porque esto está grabado. Pero como sugerencia. Ok, para los que puedan, que si quieren trabajar, nos divertimos. Lo que hacemos es, ahora que lo aprendí a hacer, que me costó bastante, pongo una lista dulce, una lista salado y todo lleva un refresco o bebida. ¿Y la bebida?
Y la bebida. Claro, pero cada uno que se anote con lo que lleva. Ok, dale. Excelente, Dale, gracias. Gracias, Milagro, por poner Bueno, orden. nos vemos. Porque Chau, este chau. grupo somos todos buena gente, pero desorganizados, ¿eh? Pero Somos bien uruguayos. cuesta. Bueno, pero cuesta. intentamos Me incluyo. que no trabajáramos, pero Dale, así, no se informal es puede. mejor. Cuesta el despertar. Dale, dale. Bueno, gracias, placer gracias, compartir Milagro. con ustedes. Chau, Ok, chau. chao, hasta el viernes. Chao. Hasta el viernes.